por parte del sector académico de nuestra ESIM Azcapotzalco y en lo general pues del Politécnico. Evidentemente en estos 2 años han acontecido pues muchas cosas para todos los presentes y seguramente también para muchos de sus compañeros. Las actividades, como les comento, se han venido desarrollando, se ha hecho un esfuerzo. Evidentemente, pues en lo general ha habido una afectación a las dinámicas académicas, sobre todo también a los contenidos que se han desarrollado durante todo este tiempo. El habernos ido, pues evidentemente fue algo fácil. De repente, un 17 de marzo, previo se emite una circular donde se nos comenta que por un tema de contingencia sanitaria, pues todos nos vamos a casa mientras se define qué es lo que acontece con la pandemia. De ahí se empezó a establecer, una vez que se empezaba a tener clara esta situación de contingencia sanitaria, pues que tendríamos que dar continuidad en línea a las actividades académicas. Y fue un esfuerzo descomunal. La realidad es que nadie estaba preparado para esta circunstancia. Se han venido desarrollando las actividades pues en condiciones no necesariamente las mejores, pero afortunadamente pues de esto no hemos tenido que detener las actividades académicas y hemos podido avanzar con evidentemente pues todo lo que ha implicado, ¿no? Evidentemente casi 4 semestres ya, más bien 4 semestres muy complicados para todos, donde adicional al tema académico hemos tenido que atender muchas situaciones personales que nos ha tocado vivir, sobre todo también a ustedes, las y los estudiantes de la ESIM Azcapotzalco. Hemos tenido comunicación con muchos de ustedes, hemos conocido casos muy complicados, les hemos dado seguimiento a muchas situaciones académicas y hay algunas cosas que pues, evidentemente nos han rebasado. Día a día íbamos definiendo una mejor condición para el trabajo académico y bueno, pues evidentemente en algún momento teníamos que regresar y el 22 de diciembre se emite una circular donde se indica que las actividades en el Politécnico iniciarían ya prácticamente de manera presencial. En ESIM Azcapotzalco ya habíamos tenido actividad presencial, lo que podríamos denominar una actividad híbrida, pero había sido voluntaria. Esto es, que las y los maestros que tuviesen el interés de desarrollar alguna actividad dentro de la unidad lo podrían hacer, pero específicamente en la condición de voluntario. Eso fue lo que siempre se acordó con los profesores, fue una exigencia inclusive que se tuvo y ellos realmente lo tuvieron muy claro, no hubo mayor problema. Así se definieron las actividades de manera voluntaria en lo general. Pero esta circular, después de prácticamente 2 años, nos da la condición de tener que retomar actividades presenciales. Y la reincorporación, evidentemente, de pues, la comunidad, no es algo sencillo, derivado también de la circunstancia sanitaria que prevalece. Algo que siempre hemos tenido muy en claro y se ha definido de manera general eh, en ESIM Azcapotzalco es que el eje fundamental de toda actividad debe ser apegado a un contexto sanitario donde podamos garantizar la mejor condición para la comunidad. Hablamos de alumnas, alumnos, maestras, maestros, administrativos, personal de apoyo y asistencia a la educación, personal de intendencia, egresados. Debemos de garantizar la mejor condición sanitaria. Y algo que siempre se ha también exigido es tener en cuenta una serie de lineamientos sanitarios fundamentales. Uno de ellos, evidentemente, es el distanciamiento sanitario en todas las actividades que se desarrollen dentro de la escuela, para lo cual es importante pues tener la cantidad de alumnas, alumnos, de comunidad en lo general correcta, no tener una población total porque evidentemente no tendríamos la condición para poder tener el distanciamiento
sanitario que se requiere para el mejor cuidado adicional de algunas consideraciones obligadas que debemos de tener en ESIME Azcapotzalco. Eso los vamos a comentar en un momento. Previo a todo esto, se analizó de manera colegiada una propuesta que nos permitiera garantizar esto que estoy comentando, un tema de sanitario correcto y tener la menor exposición posible de la ESIME Azcapotzalco dentro de la ESIME Azcapotzalco, atendiendo evidentemente actividades sustantivas. Para esto, el Politécnico estableció un programa que es el denominado PERC, que es un programa de regreso a las actividades de manera escalonada, ¿no? Que debía tener una serie de condiciones, que fuese flexible, incluyente, humana. Evidentemente, en esta arista, después de todo lo que hemos vivido, lo menos que podemos hacer es generar una condición extremadamente humana, solidaria desde el punto de vista institucional, que pueda abonar a el buen desarrollo de la comunidad académica dentro de la ESIME Azcapotzalco. De ahí surge un documento que es el PIRAP, que es un programa de regreso a las actividades académicas de manera presencial en nuestra escuela. Este último documento se estableció junto con prácticamente los diferentes sectores que integran a la comunidad. Se tomó opinión de todos los sectores y se definió un protocolo que, bueno, esto ya ha sido del conocimiento de ustedes, está en la página web, pero que en esencia y en aquel momento implicaba pues que las actividades de manera general eran presencial, sobre todo, eran voluntarias y a través de un seguimiento en línea. Este PIRAP evidentemente sigue siendo pertinente. Ahora tenemos una condición donde, desde el punto de vista también laboral, para las y los maestros, implica una actividad presencial. Una actividad presencial académica que va evidentemente dirigida pues a todos los sectores, considerando y siempre teniendo un grado de flexibilidad que será responsabilidad de cada una de las, en este caso, de la administración, de los profesores y de toda una comunidad. Es importante que se empiecen a desarrollar ya las actividades presenciales. Esto inclusive también a través de una serie de encuestas que se realizaron, pues propiciaba que una gran cantidad de alumnos, sobre todo porque es el sector que ahora nos dirigimos, manifestaba la necesidad de desarrollar actividades. Sin embargo, estas no pueden ser como las desarrollábamos anteriormente de manera presencial, al tener todavía una contingencia sanitaria. Y si bien tenemos un semáforo en verde, es importante, insisto, en dar las condiciones para que no vayamos a rebasar el número de personas que pueda admitir esta comunidad de manera presencial. En una serie de reuniones que tuvimos con prácticamente ya todas las y los profesores de la unidad académica, estuvimos reunidos con ellos en el auditorio en cerca de 24 sesiones programadas, establecimos la dinámica de lo que será el siguiente semestre y que tendrá evidentemente una condición de, y se ha definido así, actividad presencial regulada. ¿Regulada por qué razón? Bueno, por lo que hemos comentado. No podemos estar todos de manera simultánea y tenemos que propiciar un orden para que se pueda llevar a cabo con los lineamientos sanitarios establecidos en el PERC del Instituto Politécnico Nacional y en el PIRAP que establece nuestra unidad académica. Lo más relevante, bueno, dentro de lo más relevante que podemos mencionar de este programa, esta forma de trabajo, es que estamos agrupando los semestres prácticamente en 3 bloques para poder privilegiar que la actividad presencial que se dé en la ESIME Azcapotzalco esté dirigida predominantemente a las actividades en talleres y laboratorios.
algunas actividades teóricas y algunas unidades de aprendizaje que en lo general tengan un alto contenido teórico, se seguirán atendiendo de manera eh, virtual. ¿Para qué? Para garantizar esa debida distancia sanitaria. Con estos bloques semestrales se agrupó en principio el primero, el cuarto y séptimo semestre. Ese es un solo bloque. En lo general, cada uno de estos semestres tendrán 2 semanas de actividad en línea y una tercera de actividad práctica en talleres y laboratorios. Las y los estudiantes que estén en este bloque semestral van a tener esa condición de trabajo. En un momento les vamos a compartir el calendario. Maestro Fidel, si fuese tan amable en subirlo al chat para que lo puedan compartir con sus compañeros. En este calendario queda establecido qué días van a tener todas y todos ustedes actividad durante todo el semestre en el transcurso de su estancia en ESIM Azcapotzalco. En lo general, todos los semestres van a tener 2 semanas de actividad en línea y una semana de prácticas. Los días de práctica es cuando tendrán ustedes la obligación de asistir a la escuela para desarrollar todas estas actividades. El segundo bloque es el segundo, quinto y octavo semestre. Es otro bloque donde está agrupado. Y de igual forma tendrán 2 semanas de actividad en línea y una tercera de prácticas. Otro tercer bloque, que es el tercero, sexto y noveno, de igual manera tendrán 2 semanas de actividad a distancia y una semana siguiente para prácticas en talleres y laboratorios. En esta combinación de semestres estamos garantizando tener un promedio de 600 a 650 alumnos por turno dentro de la unidad académica. Esto evidentemente implica una mejor condición para que podamos tener el distanciamiento sanitario. Cada espacio académico de nuestra escuela está indicado la cantidad máxima de estudiantes que pueden estar siendo atendidos. En promedio, evidentemente, estamos hablando de un 50% de la capacidad de los salones. En lo general, casi todos los salones admitirían un máximo de 20 estudiantes. Algunos pueden ser un poco menos, algunos pueden ser evidentemente un poquito más, pero no superan mucho esas cantidades. Los profesores tendrán también la obligación de definir en qué bloque, ¿sí? En qué bloque del mismo grupo y en qué día atenderán a las y los estudiantes para el desarrollo de prácticas, ¿sí? Ya que en una semana, si por ejemplo todo el grupo tiene 4 sesiones, pues no podrá atender a todos durante las 4 sesiones, tendrá que dividirlo. Y esto obedece a una necesidad que hemos apreciado y sobre todo también una demanda reiterada de nuestra comunidad estudiantil, donde se privilegie la atención a las prácticas en talleres y laboratorios. Para esto, cada uno de los profesores de ESIM Azcapotzalco entregará su planeación didáctica donde nos describirá los contenidos esenciales del programa a los cuales se compromete él a desarrollar y sobre todo también las prácticas fundamentales. Evidentemente, al tener segmentado los grupos, pues hay una afectación en términos de los contenidos que se pueden abordar. Esto ya es un tema muy práctico, muy objetivo, y más allá de querer presentar o tener una simulación donde vamos a argumentar que se verán todos los programas al 100%, evidentemente que no. Sigue habiendo una afectación y bueno, pues es la condición que hemos establecido para que se empiecen a retomar actividades, pero sobre todo también privilegiando lo que
para muchos significa un valor agregado de nuestra escuela, que son talleres y laboratorios. Es muy importante también aclararles que estaremos dando seguimiento al desarrollo de estas actividades en virtud de la planeación didáctica que presentarán las y los profesores. Y en ese sentido va a estar vinculado con el tema de su asistencia, donde se identifique que no hay una consistencia en el desarrollo de su actividad presencial dentro de la escuela. Evidentemente habrá ahí observaciones en relación a la asistencia de las y los profesores de la ESIME Azcapotzalco. Ha existido un compromiso por parte de ellos. Hubo, insisto, una serie de pláticas donde prácticamente todos definieron que iban a sumarse a esta actividad y sobre todo en esta consideración de presencial regulado para poder eficientar los tiempos, sobre todo en talleres y laboratorios. Habrá algunos estudiantes que, por ejemplo, tengan grupos, los que están en un solo bloque semestral, pues tienen garantizado solamente asistir de 3 semanas, una a la ESIME Azcapotzalco. Pero ojo, esto ya tiene una condición de obligatoriedad. Estamos obligados a asistir en un término también de pues, lo que implica una evaluación. En algún momento el Politécnico iba a regresar. ¿Sí? Es una definición federal que más allá de que podamos tener diferentes opiniones, se ha establecido. Consideramos que en caso inclusive de que el semáforo sanitario cambie y nos digan, pues pasa otro color en vez del verde, pues seguramente toda esta condición cambiará. De lo contrario, en caso de que no sea así, tendremos que continuar con el desarrollo de las actividades de manera presencial. Si todos respetamos esta condición, tendremos un promedio, insisto, de 650 alumnos por turno y esto nos permitirá tener en cantidad, en aspectos también de eficiencia, todo el protocolo sanitario. Y me refiero a insumos, me refiero al seguimiento en toda su estancia dentro de la unidad académica, porque pues la realidad es que no está nada sencillo. Sin embargo, tenemos muy claro cuáles deben ser los protocolos. De eso no entraré mucho en detalle, salvo que haya alguna duda y con todo gusto la podremos aclarar. Pero los que no estén inscritos en un solo bloque semestral, es probable que tengan que asistir de 3 semanas, 2, porque hay alumnos que tienen de diferentes semestres la inscripción y este programa no está definido para que todos no vengamos durante 2 semanas. Está definido para tener una cantidad correcta de comunidad y habrá algunos que, bueno, que lleven una trayectoria en secuencia, que no tengan adeudos, etcétera, etcétera. Ellos abonan y contribuyen para que haya un mayor orden. En ese sentido, bueno, pues les corresponderá únicamente asistir de 3 semanas, prácticamente una. Pero quien esté, por ejemplo, en séptimo y en noveno, pues va a tener que asistir prácticamente 2 de 3 semanas. Esa es, en esencia, la combinación que pudimos desarrollar para tener pues pocos estudiantes. Por el contrario, se nos disparaba en algunos casos hasta cerca de 1,200 estudiantes por turno. Y eso también ya implicaba que no necesariamente tuviéramos esa capacidad. Por otro lado, para poder desarrollar actividades, estamos trabajando el tema de la conectividad. En nuestra escuela, afortunadamente, pudimos cambiar cerca de 75 antenas por prácticamente todas nuevas. Y cambiamos también algunos switches que propician tener una mejor cobertura dentro de la unidad académica. Haciendo ya y yéndonos a un tema muy crítico, podíamos estar atendiendo a 1,200 estudiantes de manera simultánea, desarrollando actividades en línea en las diferentes plataformas que se emplean, ya que
puede ser que en algunas semanas para algún estudiante sea coincidente para teoría y práctica. Y por ejemplo, en el caso, voy a poner el caso de alguno de sus compañeros consejeros. Ilse, vamos a tomar aquí tu caso, que es un ejemplo ficticio, ¿no? Que tú estuvieras inscrita en un solo semestre, cualquiera. Pues bueno, ya prácticamente estamos definiendo que de 3 semanas solamente vas a venir. Durante una semana solamente vas a presentar. No podrá ningún profesor citarte fuera de esa semana. No podrá hacerlo. Ya tienen indicaciones los profesores de que así sea, pero por ejemplo, si tú estás inscrita en 2 bloques semestrales, puede ser coincidente que en una semana pues tengas actividad práctica y en otra teórica. Y si estás desarrollando una actividad práctica, no te vas a ir corriendo a tu casa a conectarte, ¿verdad? Vas a tener que desarrollar actividad dentro de la unidad académica. Vamos a establecer la conectividad necesaria. De hecho, hemos tenido hasta la visita del director de Comunicaciones y Cómputo del Politécnico para eficientar todo este sistema de comunicación. Adicional a los diferentes espacios que vamos a tener dentro de la escuela, donde ustedes se podrán seguramente conectar en algún salón, en algún taller, algún laboratorio, y que puedan continuar con estas actividades. Es probable también que durante estas semanas las y los maestros, sobre todo cuando tengan actividad presencial, les apliquen los exámenes, porque mucho también de lo que han... Exacto, ya vi la cara de Ilse. Así es, Ilse. Durante estas semanas presenciales les podrán seguramente citar a que se desarrolle, pero nunca van a poder establecer el máximo de alumnos que estén indicados en los salones. Todos los salones ya dicen ahí máximo cuántas personas pueden estar. Entonces, si les hacen el examen presencial, pues tiene que ser en 2 sesiones, porque pues es poco probable que todos quepan en un solo salón, respetando las medidas sanitarias. En el caso de las unidades de aprendizaje teóricas, como humanidades del área administrativas o algunas inclusive tecnológicas que no impliquen alguna práctica, es probable que una gran cantidad del programa los profesores la sigan definiendo de manera distancia, en línea. Sin embargo, muchos de ellos sabrán también y tienen este calendario, sabrán cuándo están ustedes desarrollando prácticas. Ojo, los maestros tampoco tienen la obligación de permitir que dejen de entrar a una clase de ellos para que ustedes desarrollen una práctica, salvo algunas de procesos de manufacturas como fundición. En promedio, esas implica de 3 a 4 horas la práctica. Cuando tengamos la programación de sus maestros que nos van a hacer llegar en su planeación didáctica, nosotros sabremos quiénes van a estar y les notificaremos a las y los profesores que por favor tengan la consideración derivado del tiempo de práctica en estas materias. Para nosotros lo tenemos claro. Son muy pocas las materias donde se tiene que exceder del tiempo, pero hay algunas en proceso de manufactura que sí. Eso evidentemente lo estaremos atendiendo con el acompañamiento de sus jefes de carrera, ¿sí? En seguimiento con cada una de sus maestras o maestros. A ver, vamos a hacer hasta aquí una pausa para dar lugar a las preguntas que puedan tener. Y sería importante que ubiquemos todos los contextos necesarios porque nos interesa mucho el que pueda quedar claro para las diferentes circunstancias que tiene cada uno de ustedes. Hace un rato lo comentábamos, para los alumnos que pues trabajan, para los alumnos conforáneos, para aquellos que quieren desarrollar prácticas. En fin, cada uno de ustedes tiene una circunstancia completamente diferente. Nos vamos a reunir de cualquier forma el día de mañana también con estudiantes, independientemente que a lo mejor haya aquí alguno que no sea de estos semestres, pero vamos a continuar con los semestres sexto, octavo y, a ver, sería sexto, séptimo, octavo y noveno el día de mañana. Aunque creo que aquí hay pues, prácticamente
de ya inclusive algunos semestres más avanzados que los que habíamos originalmente citado. Pero no importa, aquí empezaremos a escuchar sus preguntas. A ver, según el orden, está Tafoya Mendoza. Adelante. En el calendario marcado, dice que el 31 ¿hasta qué otra día era? Bueno, en la primera semana, ¿no? Vamos a tener que asistir el primer bloque. A ver, hay una condición también que algunos profesores han acordado, que durante la primera semana seguramente van a hacer algún ajuste, algún encuadre, y es probable que ellos les indiquen que no sea necesario o que sí sea necesario venir. Pero eso está establecido en el calendario. O sea, ahí es donde tienen la obligación de ustedes estar prácticamente dentro de la unidad académica para lo que les requiera el profesor, salvo que les indique otra cosa durante la primera semana. ¿Sí? Fue una observación que hicieron, pero puede ser que algún profesor te dé esa concesión de que en esa semana, por un tema de ajuste, de lo que sea, no. Pero algún otro profesor te diga, sí, tienes que asistir. Y es importante, sobre todo los que viven fuera, pues lo tengan muy claro para que no les vaya ahí tomar por sorpresa. ¿Sí? Y el regreso al Politécnico, pues prácticamente ya está definido. Y lo que queremos es que sea en la mejor condición sanitaria. Si ya durante el semestre se define alguna otra condición, que esperemos cada día pues sea en mejores condiciones sanitarias, pudiésemos hacer alguna consideración, lo cual veo complicado porque dentro de las dinámicas que se establecen, como inicio un semestre debe terminar. Es muy difícil que se pueda cambiar, salvo una condición estrictamente necesaria y de índole sanitario. Pero bueno, pues el calendario que les estamos compartiendo, en un momento lo voy a subir también a redes sociales, queda prácticamente ya definido como de observancia obligatoria, salvo que en la primera semana algún profesor te diga otra cosa, ¿vale? ¿Sí nos quedó claro, Tafoya Mendoza? Sí, profesor, también sobre ahora sí que los compañeros foráneos, sí va a tener que ser forzoso eso, por si algún profesor quiere que vayamos la primera semana. Si un profesor te dice que tienes que asistir desde el primer día, es importante hacerlo. No, ok. Muchas gracias. Así es. Quiero también acotar algo, y hemos platicado con cada uno de los maestros. Me habrán faltado 3 o 4 que por alguna circunstancia no pudieron asistir. Pero fueron sesiones, en verdad, bastantes y muy interesantes, porque pues pudimos también apreciar la circunstancia que vivieron cada uno de los maestros. Y hemos platicado que también debe haber un tema de flexibilidad, que es un tema también donde ellos tienen la responsabilidad absoluta. Claro, habrá maestros que definan la flexibilidad según la entiendan. Ahí no hay una regla, no hay una regla establecida, ¿eh? Yo no le puedo exigir a un maestro, salvo que sea un tema sanitario, que alguien esté contagiado, por ejemplo, ahí sí le puedo decir al maestro pues, que no puedo citarlos. Pero yo dudo mucho que si un maestro a usted le reporta que tiene algún contagio, algún problema, pues los quiera obligar a ir, ¿verdad? No lo veo de ninguna manera viable. Pero si el maestro te pide que asistas, vas a tener que asistir. Pero hemos pedido que haya flexibilidad y sobre todo mucho sentido humano en este regreso. Porque así como estamos siendo flexibles con las y los maestros, queremos que también lo sean con ustedes. Sin embargo, bueno, pues el regreso al poli ya está ahí. Y les aseguro que en términos de la actividad presencial que ellos tengan que desarrollar, si no se presentan, les va a tocar falta y con el respectivo descuento. En el caso de ustedes también, bueno, si el maestro define que tiene que estar y pues así lo define, respetémoslo, porque de lo contrario seguramente va a implicar algún asunto ahí en su evaluación. Casos, como siempre, de manera de índole sanitario o algún caso extremo,
pues ya ahí seguramente nos lo comunicarán y nosotros tendremos la intervención necesaria. Evidentemente que debe haber un acompañamiento de las autoridades. Por eso me permití invitar a los jefes de carrera, al maestro Fidel y también el jefe de gestión escolar, pues para que sea el conocimiento también que estaremos muy atentos a seguramente casos muy particulares. Muy bien. Armando Ociel. Buenas noches. Yo tengo dos dudas. En primera, sería la de los salones. Usted nos menciona que los Adelante. salones... Perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, adelante. De los salones, usted nos menciona que tenemos un límite de 22 personas para mantener el distanciamiento sanitario. En el caso de los grupos que A están ver, no seas llenos, malito. Si gustas quitar tu cámara para lograr escucharnos mejor, porque al menos yo tengo problemas para escucharte. Si me apoyas. ¿ya me escucha? A ver, ¿Me escuchan? ¿Ya me escucha? Creo que se traba usted. ahí te escucho. Ya, bueno, como le decía, Armando. en el caso que nos mencionan Sí, de que los salones van a parece que tener soy yo el del problema, pero adelante, te escucho, Armando. En el caso que nos, perdón, en el caso que nos mencionan de que tenemos un límite de 22 personas por salón, los grupos que estén ya llenos, que tengan los 35 alumnos, ¿qué sucederá con los 13 restantes que no pueden entrar al salón? Evidentemente que casi todos los salones o los grupos o las secuencias, unidades de aprendizaje, deberán de seccionarse en dos. El promedio son 20, Armando. Son Ok. 20 y evidentemente tendrán que, si son 35 por lo que referimos, tendrán que dividirse en dos, un promedio de 17 estudiantes por bloque. Toda la actividad presencial deberá de seccionarse, evidentemente. ¿Sí? Por eso es importante que los profesores definan en su planeación didáctica los temas y las prácticas fundamentales. Esa es una labor que se está haciendo desde las academias. ¿Sí? No es una ocurrencia de los maestros que ahora voy a dar este tema y no voy a dar este tema. Ellos lo tienen que presentar, es un consenso que tiene con las academias. Son, a los temas fundamentales. Seguramente atender a todos. ¿Eh? Eso es algo muy complicado. Sabemos y tenemos conocimiento de algunas instituciones privadas donde pues, prácticamente son grupos de 30, 35, pero sin el distanciamiento sanitario. Eso aquí no va a suceder. Evidentemente que no. Y pues esa sería la condición que tendríamos, Armando. Ok, y otra duda que tengo, el uso de las instalaciones, por ejemplo, las canchas. Yo en el caso de que mi horario tiene un fácil, ¿cómo diría? Una separación entre una clase y otra de una hora y media que no voy a tener nada y son varias materias, ¿podemos usar las instalaciones de la escuela o no se provocará alguna saturación en el internet a la hora, digamos, que hace una tarea ahí mismo en la escuela? Es lo que comentábamos, estamos trabajando para garantizar una atención simultánea de 1,200 usuarios en una plataforma como esta, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, bueno, pues ahí obedece también en virtud de la capacidad de los equipos que cada uno de ustedes tenga. Habrá el que a través de su teléfono pueda atender una sesión, habrá quien traiga su computadora, habrá quien diga, bueno, yo no la traigo porque me la vayan a robar en el metro, ¿no? Y nosotros procuraremos como escuela facilitar equipos para que ustedes puedan tener pues una conexión a sus actividades académicas. Evidentemente, pues estamos limitados, no podemos darle prácticamente a todos un equipo, sin embargo habrá equipos en una cantidad
correcta para que quien no traiga en conectarse, pues lo pueda hacer desde la escuela. En tema de la conectividad, insisto, 1,200 usuarios, hemos cambiado 75 antenas nuevas, cerca de, híjole, no recuerdo bien si son 8 o 6 switches, que son los que dan prácticamente la conectividad a las antenas, para que no tengamos ningún problema en este sentido. Esa es una de las condiciones también que debemos de tener como una realidad, o que tuvimos para definir este modelo de trabajo. Un tema de eficientar y sobre todo también de la suficiencia en infraestructura. Porque inclusive irnos a la expresión de atender al 50% de la comunidad, pues nos ponía ahí una condición donde ni en espacio ni técnicamente pudiésemos soportar toda la demanda técnica. Sin embargo, con los números que estamos refiriendo, no creemos tener mayor problema. Entonces habrá la conectividad. Y en relación a las canchas, pues mira, todos los espacios estarán evidentemente limitados, y también tuvimos pláticas con los profesores de actividades deportivas. Ellos también tienen algunas dinámicas ya muy claras y protocolos que se han establecido, donde debo de mencionarlo que de manera general, todos y cada uno de los que estemos dentro de CIMA Azcapotzalco deberemos usar el cubreboca durante todo el tiempo de manera obligada. Todo el tiempo. Habrá los filtros sanitarios correspondientes en las áreas que hemos definido, sobre todo en los accesos. Habrá seguramente, porque además tenemos una buena cantidad de insumos sanitarios, durante este tiempo los hemos procurado. Me refiero al gel en las diferentes áreas generales de la escuela. Nosotros contamos también con un lavamanos en la entrada principal de estudiantes, donde podrán hacer evidentemente también uso de esto. Tenemos considerado también protocolos de limpieza durante todas sus actividades que desarrollen en la escuela. Nos vamos a referir mucho a talleres y laboratorios, que es donde estará la gran cantidad de personas. Hemos dispuesto también mamparas sanitarias en todos los lugares donde se tienen servicios, sobre todo de atención, para pues ahí garantizar una mejor condición para los usuarios y sobre todo también las personas que los atienden. En fin, hay todo un protocolo que hemos establecido para tener limpias las áreas y que tengamos la menor exposición posible. Muy bien. Muchas gracias. No, al contrario, Armando. Esteban, Santiago, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. Disculpe, bueno, más que una duda es un comentario. Mire, lo que pasa es que en el grupo de octavo de automotriz se traslapan 2 materias en los 2 turnos, tanto en la mañana como en la tarde. La materia de sistemas flexibles se traslapa. Sí, es un tema que está atendiendo nuestra jefa de estructura. Por alguna razón, algunas series no están bueno, entiendo la razón y ahorita se las comentaré. Derivado de los estadísticos de inscripción, en algunas materias y sobre todo con algunos profesores, pues no hay alumnos inscritos, tiene muy poquitos, 3, 4, 5. Y en ocasiones, pues hay una especie de poca eficiencia en el tema del capital humano referido a profesores. Ese tema ya lo checamos, inclusive en redes sociales me lo han estado comentando y lo estamos revisando. En un rato más nos van a dar la justificación del por qué se hizo y en el caso de ser necesario vamos a tomar las medidas pertinentes para atenderlo. Sí, bueno, algunos nos inscribimos el día de hoy y otros se inscriben pues mañana pasado y Sí. pues en ese caso tendrían que dejar 1 o 2 materias pues fuera porque se les traslapa en esas dos. Bueno, no, ese es el caso del grupo de octavo de automotriz, porque en los 2 turnos la misma materia se traslapa. No sé si en otros grupos pase lo mismo. Sí, en lo general, mira, el tema no es propiamente inscripciones, pero vamos a atender cualquier duda. Lo estamos revisando.
entiendo que este tema se ha dado en ICISA, particularmente en estos dos bloques semestrales. El tema de la estructura es algo complicado, es todo un proceso que lleva meses de análisis y de definición. En ocasiones puede deberse, porque esto sucede, puede deberse a algún error humano de captura, puede ser algún asunto de que no nos autorizaron la oferta de esta unidad de aprendizaje porque por los números de inscripción de esa unidad de aprendizaje en lo general, pues no habían tantos alumnos inscritos. En este momento, pues tendría que revisar y tener este reporte para comentarles, pero voy a estar anunciándolo a través de los diferentes medios, sin ningún problema. Ese tema ya lo tengo también muy, muy claro, ¿eh? Ok, gracias. Sí, Esteban. Karen. Buenas noches, ingeniero. En mi caso son 3 dudas. La primera es, ¿habrá sobrecupos? ¿Qué sobrecupos, Karen? Ahora vamos a entrar en tema ese. Ok. Sobrecupo, Bueno, lo que consideran los compañeros es ofertar más lugares de los que están en el SAES. ¿Eso se hará? Ya entiendo. Mira, siempre hay una revisión de ocupabilidad. Esa es la definición que nosotros damos. Porque Ok. sobrecupo, pues yo no puedo, y menos en esta condición sanitaria, pues imagínate, ¿no? Que les mando grupos de 60. Sí, claro. Eso pues no es posible. La consideración que tenemos ahorita son 35 estudiantes. Seguramente va a haber, no seguramente, va a haber un análisis, porque así está definido, de revisión de ocupabilidad, donde sea plenamente justificado. Para eso el maestro Jorge Vargas Aparicio, el maestro Julián Valencia Mogollón, nuestros jefes de carrera, se van a encargar de analizar cada uno de los casos, ¿sí? Que vamos, esto ya está muy establecido, muy pues visto aquí en la escuela. Es una actividad que llevamos ya bastante tiempo de atender. Y lo más importante es que se tenga un buen análisis de estos casos. No es que entren a sobrecupo, eso no. Es más bien definir dentro de los lugares que pudiesen ser todavía viables desde el punto de vista físico, el poderlos apoyar. Seguramente no tendrán la misma consideración aquellos que tengan talleres y laboratorios, ¿sí? O sea, todas estas unidades de aprendizaje hay que tener mucho cuidado porque no podemos generar una exposición. Pero en el caso de las materias teóricas, ahí no habrá seguramente una restricción en el caso de humanidades, porque predominantemente las actividades de los maestros van a ser en línea. Entonces, ahí no creo que haya problema y pudiésemos apoyar muchos de los casos que seguramente nos van a llegar. Pero tener muy en cuenta que todo esto obedece a un distanciamiento sanitario, ¿eh? Que sí les vamos a apoyar, que sí se va a analizar como todos los semestres, evidentemente. Pero también, pues ahí necesitamos que todos tengamos un alto sentido solidario institucional para que no nos vayamos a exponer de manera innecesaria cuando estemos aquí en las instalaciones. Seamos muy conscientes y ahí yo les quiero pedir a todas nuestras alumnas y alumnos que inscribamos una carga correcta. Porque, ¿qué sucede? Bueno, hasta hace poco, en una primera ronda de inscripción, se inscribían hasta 11 materias y después estaban solicitando la baja. ¿Qué pasaba con todo esto? Bueno, pues que alumnos que tenían la necesidad de inscribirla no lo podían hacer por todos estos estudiantes que, pues por llevar un buen promedio, querían muchas materias de manera simultánea. Bueno, cuando estábamos en línea se dio mucho más esta circunstancia. Ahora que vamos a venir en lo presencial, pues seguramente la van a pensar porque no es tan sencillo. Sin embargo, por eso es que consideramos en una primera ronda de inscripción el considerar la carga media, y una vez que todo el mundo haya tenido oportunidad de elegir su horario, entonces sí, vamos a dar lugar a las diferentes solicitudes de tener más allá de su carga media, hasta arriba de la máxima. No habría ninguna restricción, pero tenemos que dar primero opción a que todo el mundo pueda elegir de manera correcta sus horarios. Entonces,
pues ahí tratemos de ser muy conscientes en lo que inscribamos, porque les aseguro que va a volverse a dar el caso. Se van a querer inscribir, y luego van a dar de baja la materia, y esas materias ya no las pudieron ocupar ninguno de sus compañeros. Sí, ingeniero. Esa Bueno, es una. Quedan en 3. sí. Faltan 2. La segunda duda es que del grupo 5SM1, en el SAES solo hay inscritas 5 materias y del 5SM2 solo hay una. Esta división de materias, ¿a qué se debe? ¿Se va a abrir un grupo de las 6 materias del el grupo 2 o se va a completar las del grupo 1? Miren, nosotros estamos acostumbrados a reserva de verificarlo, estamos acostumbrados a tener toda la oferta en un solo grupo. Aquí nosotros trabajamos con no necesariamente con una secuencia de inscripción referida a un grupo. Estamos acostumbrados al tema de grupos, pero ahora son secuencias y también definición de bloques que obedezcan a una continuidad de un horario, ¿sí? Entonces, seguramente, por eso es que ven que en algunos casos solamente hay una sola o 2 asignaturas. No es que le falten, al contrario, estamos dando un excedente de esas unidades de aprendizaje para que pueda haber un poco más de opción de inscripción. Seguramente el maestro Fidel querrá hacer algún comentario también de esta situación que te comento. ¿Tienes algún comentario, maestro Fidel? Bueno, con respecto a ello, bueno, el departamento de estructura que está a cargo, en este caso de la subdirección académica, lo que yo he revisado es que, por ejemplo, de S5 SM1 y 5 SM2 está completa la serie. El único detalle es que tiene 5 SM2 la materia de modelado y simulación. Sin embargo, la serie es completa. O sea, pueden elegir todas las materias, son las 5 materias del 5SM1, la materia del 5SM2 y completan la serie de 6 materias. No existe ningún problema. Por históricos, como usted comenta, siempre ha existido un grupo de quinto semestre. Entonces, no es nada fuera de lo normal. Hay 6 materias de quinto semestre, que es lo que comúnmente se oferta. El por qué tiene otra nomenclatura es supongo yo, es por las etiquetas que tenemos en cuanto a los laboratorios, porque modelado y simulación asistido por computadora es un laboratorio de, si recuerdo bien, de 24 máquinas, ingeniero. Yo supongo que tiene que ver algo con ello. Sí, vamos a revisar esto también, Karen, para ya cualquier cuestión particular, estamos tomando nota y les vamos a hacer del conocimiento, sobre todo a los semestres en referencia. Sin embargo, ingeniero, sí, Fidel. Sin embargo, los alumnos de quinto que pasan a quinto semestre pueden elegir sus 6 materias sin problema. Sí, claro. Independientemente que sea M1 o M2, sí. No hay ningún problema de traslape en este caso. Es que estábamos acostumbrados, bueno, de alguna manera tenemos que identificar las secuencias, pero estábamos acostumbrados al tema de los grupos. Les aseguro que pocos tienen una secuencia de todo un grupo. Realmente siempre hay unos que tienen de diferente, y esa es una de las condiciones que a veces nos llevan a determinar que en una secuencia solamente hayan 2 o 3 o 4 unidades de aprendizaje. Esto depende también de pues, el análisis de estructura que se hace, que es un criterio muy complejo. Son diferentes áreas del instituto que se ven referidas, y lo que a nosotros nos corresponde es estar defendiendo la mayor cantidad de espacios para que nuestras alumnas y alumnos se puedan inscribir, y que también nuestros profesores puedan tenerlos, porque es una condición también laboral
que a ellos les favorece por el tema de los interinatos, que eso al final se ve referido a una mayor y mejor percepción económica, ¿sí? Porque pues tienen un mejor ingreso. Entonces, para nosotros desde la arista de la escuela es importante cuidarlo porque favorecemos a las y los maestros y sobre todo a las y los estudiantes. Sin embargo, hay ocasiones en que algunos profesores, pues aunque tengan esta condición de interinato, tienen 2 o 3 o 4 estudiantes. Y eso no es necesariamente saludable, ¿verdad? ¿Y por qué 3 o 4 estudiantes? Bueno, pues eso ya puede tener muchas interpretaciones. Sin embargo, en un asunto de eficiencia presupuestal, pues sí, eso, sí nos observan mucho que solamente esos maestros tengan tan poquitos estudiantes. ¿Sí? Y como yo no puedo obligar a ninguno de ustedes a inscribirse con alguien en lo específico, bueno, si eso fuese, nos facilita evidentemente a todos. Pero como ya es decisión de cada uno de ustedes, pues yo no puedo obligar a nadie. Y ese es uno de los problemas que en ocasiones se van arrastrando materias, pero no porque nosotros querramos. A veces porque ustedes lo deciden, dicen, no, es que me va a tocar este mismo maestro. Y la verdad, con este maestro yo no quiero, por lo que sea. No voy a entrar en ese tipo de detalles en este momento. Entonces la van desfasando, la van dejando y al final, bueno, pues como bien dice, no hay fecha que no se cumpla y en algún momento tienen que cursarla. Pero ya cuando la quieren cursar, pues ya hay una gran demanda de esa unidad de aprendizaje y ya no la pueden inscribir. Y en ocasiones, pues eso les retrasa mucho su trayectoria. Por eso es muy importante que cuando tengan la oportunidad, lleven de manera correcta su secuencia de inscripción. Ok, Karen, ¿y cuál sería la tercera? Sí, ingeniero. Bueno, la última sería que si esta modalidad híbrida se va a manejar todo el semestre o depende del semáforo o en algún punto vamos a regresar al 100% presencial. No, qué bueno que haces esta pregunta, Karen. El programa implica que durante todo el semestre tengamos una actividad presencial regulada o lo que tú bien denominas como híbrido, pero queremos ser muy claros porque el tema de híbrido se puede interpretar como que es si quiero voy, si no, no voy, no. Es actividad presencial regulada que encuadra perfectamente dentro de este modelo híbrido y salvo que nos cambien el semáforo sanitario, pudiésemos regresar todo en línea, pero no así de manera presencial absoluta. Eso no se va a desarrollar durante este semestre. No hay las condiciones para hacerlo. Ok, ingeniero, le agradezco. Buenas noches. Al contrario, Karen, muy buenas preguntas. Bueno, como todas las que han hecho, pero creo que aquí han precisado cosas que queríamos comentarles así muy puntuales. A ver, continuamos con Teodulo Armando. Sí está por aquí, Teodulo Armando. Sí. Muy buenas noches. Hola. Aquí la cuestión, ingeniero, que tenemos algunos compañeros, el tercer semestre de la mañana. Bueno, que pasamos al tercer semestre en la mañana es que no nos aparece un grupo en el SAES. Y pregunto porque hay varios compañeros que nos toca inscribir hasta el 24 o 25 de enero. Y pues solo hay un grupo, entonces no sabemos qué hacer o nos vamos a cambiar a la tarde otra vez o cómo va a estar esa cuestión en el aspecto del grupo. Esa es la Sí, pregunta. evidentemente, bueno, desconozco ese detalle porque no tengo aquí todo el tema de los horarios de la carga, pero lo que te puedo referir es que, pues, sí, yo entiendo que no todos podemos tener el horario que queremos por las diferentes circunstancias académicas que cada uno de ustedes presenta. Sin embargo, lo que sí debemos de garantizar pues, es esa disposición para que tanto en el matutino como en el vespertino ustedes puedan tener un lugar. Eso es lo que te puedo referir. Estamos tomando nota, sobre todo mis jefes de carrera, de estos casos muy específicos.
Inge, Porque si, por ejemplo, se abre, pues puede ser el caso de que no, ni siquiera se ocupe todo el grupo. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo más, Fidel? sí, ¿qué tercero es? ¿De qué carrera? De ICISA. En ICISA están abiertos tres grupos, un matutino Sí, y dos vespertinos. Las series están completas. solo son 3 Yo lo que para entiendo es los que niños. El Armando tercero, le gustaría que hubiesen 2 en la mañana y 1 en la tarde. Ah, ok. Yo creo que eso es No, lo que... Sí, no, claro, ¿no? Pues yo entiendo esa situación. Sin embargo, Armando, yo creo que sí debemos de atender la ocupabilidad. Sí, o sea, hay detalles donde pues sí es muy complicado tener la oferta para que todo el mundo tenga un horario en la misma secuencia, en el mismo turno. Ahí sí es muy importante que, en principio, bueno, pues tratemos de tener esa regularidad, que ahora pues prácticamente muchos han logrado porque el índice de aprobación subió mucho. Andábamos en un 50, ahorita ya andamos, pues, arriba del 70, ¿no, maestro Fidel? sí, Ha habido muy buenas calificaciones. Y eso sí. también ha generado una mayor competitividad en los horarios. ¿Sí? Todo se ha ido para arriba. Entonces, y eso también va a tener seguramente repercusión en la ocupabilidad, porque pues ahora ya tienen más créditos para poder inscribir, entonces ahí eso nos obliga pues a tener una oferta correcta. Entonces son condiciones que han cambiado súbitamente, porque regularmente este tipo de incrementos en el índice de aprobación, pues son así, no son tan marcados como ahora lo tenemos. Sin embargo, ahí, Armando, pues yo te pediría que pues, tengamos ahí la paciencia para esperar el momento y que yo espero tengas una buena condición para poderte inscribir. ¿Sí? gracias, ingeniero. Y oiga, otra duda Las que gustes. sobre los estacionamientos. ¿Seguirán disponibles para los compañeros estudiantes o estarán regulados? ¿Cómo No, se van sí, a manejar? toda la escuela va a estar abierta pues en relación a los espacios, porque lo que queremos es evidentemente eficientar. Habrá estacionamiento estudiantes, por supuesto. Consideramos que la demanda va a bajar y habrá pues, seguramente hasta la opción de algún distanciamiento sanitario, porque pues en condiciones normales vamos a tener, a ver, estamos hablando de un poco menos de una cuarta parte, sí, de la asistencia general que regularmente teníamos. Entonces, los espacios seguramente serán menos demandados. Pero el estacionamiento sigue siendo el mismo para ustedes en espacio. Inclusive un poquito más, porque ya arreglamos ahí algunos lugares que estaban muy feos y en desnivel. Y en el caso de los profesores también seguirán teniendo su estacionamiento de profesores. Cada uno tendrá el suyo y pues, esto nos permite atender también en buena condición el distanciamiento sanitario, inclusive también en el estacionamiento. Ahorita estamos trabajando todos, profesores, funcionarios y algunos estudiantes, entran al estacionamiento que corresponde a ustedes, al de alumnos, porque no hay necesidad de establecer otro espacio adicional. Pero ya cuando empecemos, a partir de 31, pues tiene que estar habilitado, cada quien en su respectivo estacionamiento. Así es. Gracias. Muy bien, Armando. Ahora sí vamos con Ilse. Hola, Ilse. Buenas tardes, ingeniero. Primero que nada, tengo una duda sobre la cuestión de inscripción. Yo me he inscrito 2 veces en donde me permite acceder a la carga máxima. O sea, yo siempre cargo mi carga media, pero no sé si es porque me inscribo el primer día o algo, pero siempre me aparece disponible la carga máxima. Esa es una observación, porque, o sea, yo sí cargo mi carga media, pero no sé cómo sea con el resto de las asignaturas y con los demás compañeros. Eso es por un lado.
Y la otra cuestión es que me están preguntando mucho sobre el análisis de ocupabilidad. Como se va a considerar el semestre híbrido y los laboratorios presenciales, ¿qué va a pasar con la mayoría de compañeros que no alcanzaron a cargar ciertas materias? ¿Se va a abrir otro grupo o se va a anexar esos compañeros a las unidades que ya están hechas y se van a quedar varios fuera? A ver, vamos a dar respuesta a la primera. En relación a los criterios de inscripción, evidentemente hay la indicación de que solamente pueden inscribir su carga media. Esto el sistema lo tiene que definir. Y de lo contrario, si por alguna razón existe alguna omisión, nosotros hacemos un barrido cada día de inscripción y ahí retiramos las materias pues que se puedan exceder. Maestro Fidel, esto lo hemos venido haciendo ya del semestre anterior. El semestre anterior ya lo hicimos, fue la primera vez que empleamos este criterio de que no pudiesen inscribir más allá de la carga media. Inclusive algunos hasta como que se enojaron un poco. Aquí, en este caso, Ilse, muy seguramente usted hizo combinación de semestres, la suma de sus créditos le da para una carga media, ¿sí? Sería cuestión de verificar. Pero si usted inscribe un semestre completo, muy seguramente no le va a dar la opción de inscribir una más. La posibilidad que puede tener es que usted, por ejemplo, en este semestre, usted haya inscrito estoy suponiendo, 3 semestres o 2 semestres, materias de 2 o 3 semestres, y eso le permita tener un mayor número de materias, no así créditos utilizados, que es muy diferente. Usted puede tener hasta a lo mejor 8 materias, ¿sí? Sin exceder la carga media. ¿Por qué? Porque los créditos son bajos. Pero si usted elige tercer semestre, por ejemplo, con estática y todas las demás, con las otras 5 materias, pues evidentemente no le va a permitir mayor carga porque ya terminó con sus créditos. Entonces tendríamos que verificar, en este caso, por ejemplo, su inscripción, para verificar que no pase carga media, porque los candados de inscripción marcan eso, que para una primera ronda va a ser carga media, ¿sí? ¿Y cuáles son estos candados? Es la programación que se hace para las rondas de inscripción. Es lo mismo que pasaba con el artículo, se me fue ahorita el número del artículo, que no podía inscribir más de 3 semestres consecutivos, ¿sí? En algunos casos a ustedes les dejaba inscribir, pero en la noche, después de que pasó la última cita del día de hoy, se hace un barrido, o el sistema hace un barrido, y en donde encuentra alguna irregularidad de cualquier tipo, puede ser que esté por arriba de una carga mayor a la media, que tenga más de 3 semestres inscritos y algunos otros que ahorita no recuerdo, hace un barrido y el semestre discrimina y vota la materia aleatoriamente. ¿Y qué pasa entonces? Que a lo mejor usted mañana va a estar llamándole al ingeniero Sarmiento porque le borró una materia, por ejemplo, ¿no? El sistema y la explicación que le va a dar es la que nosotros nos arroja la bitácora, perdón. Nos diría materia dada de baja por exceder carga media o materia dada de baja por artículo 91, me parece que es, ¿sí? Pero esa es la explicación. Hay posibilidades que pueda pasar, sin embargo, en la noche se arregla el problema o que hay una combinación que le dije al inicio que le permita pensar que usted está arriba de esa carga media, sin embargo no es así. Sería cuánto, ingeniero. Regularmente cuando se toma la decisión de dar de baja alguna unidad de aprendizaje, siempre se analiza donde menos afectación puedan tener, porque pues esa es una de las indicaciones que se ha dado. Ya que si por alguna decisión se les quita una materia, puede ser que se les afecte. Pero como nosotros ya tenemos muchos años en esto y una experiencia en las secuencias y sobre todo también dónde
seguramente tiene la menor afectación, siempre tomamos estos criterios, ¿eh? No es aleatorio de quítenle esta por quitarle. No, hasta eso sí, hacemos el análisis porque pues no es padre, ¿no? Que de repente nos den de baja y sobre todo alguna que sea crucial, ¿sí? Si ya es, por ejemplo, su último semestre, o si es una materia que se va a desfasar regularmente, siempre es lo que les dejamos y les retiramos alguna donde no tengan tanta afectación. Inclusive casos hasta donde el horario sea muy benévolo, en caso de que pues no hay un desfase o cosas así, ¿no? Donde tengan una mejor condición. Pero bueno, es algo que muchas veces ustedes no saben o conocen y donde a veces se hace, sobre todo se refrenda mucho ese lema que hemos establecido de que la CIME siempre trabaja, porque aquí mis jefes de departamento y mis subdirectores hasta muy altas horas de la madrugada están revisando que los espacios se respeten. ¿Por qué? Porque el siguiente día seguramente muchos de las y los alumnos ese espacio lo podrán ocupar algún otro estudiante, ¿sí? De manera correcta. Y es la intención. El mayor intención, digo, es un tema sanitario el cual queríamos nosotros referir, pero sí es importante precisar esto, ¿no? La mejor intención es de que pues, se tenga la mejor trayectoria para cada uno de ustedes. No siempre es posible, pues no. Desafortunadamente no, pero obedece a muchas razones. A algunas, la gran mayoría, pues tienen que ver con el desempeño académico pues, de las y los estudiantes. Así es, Ilse. ¿Tienes alguna otra pregunta? Había preguntado lo de los sobregrupos. Ah, Lo de si era más conveniente abrir grupos o meter a más personas en los grupos ya existentes. eso eso tendríamos que analizar cómo se va a comportar en este caso las solicitudes del código QR de la ocupabilidad, maestro Fidel. Se va a dar el viernes se daría a conocer el viernes o la próxima semana que inicien los alumnos que presentan una situación irregular. Se daría a conocer. Entonces, en esta publicación nosotros tenemos el tiempo correcto para empezar a analizar. En lo general, primero, a ver cuál es el comportamiento, cuáles son las materias de mayor demanda, a ver cómo se están, por qué se está dando este tipo de requerimiento. Hubo un error en la planeación, a lo mejor hay mucha oferta, pero no necesariamente son los horarios que les adecúan. En fin, hacemos en principio un análisis de lo que representó pues el previo de estructura. Una vez que eso sucede, pues ya empezamos nosotros a asignar espacios, en principio, en las unidades de aprendizaje ya aperturadas. Siempre es en lo general así, en lo que hay ya establecido como estructura. Ahora, insisto, en el caso de las unidades de aprendizaje de humanidades, de administración, y en algunas muy teóricas, seguramente ahí vamos a tener una consideración diferente. Pero en el caso de las que tengan presencia, hay que ser muy cuidadosos. Entonces ahí observen mucho eso y todos debemos de pues, tener ahí mucha conciencia de lo que viene, ¿no? Entonces, entendamos que sí hay un análisis de ocupabilidad, pero se atienden criterios fundamentales como si ya es su última materia para los de noveno semestre, si ya se le va a desfasar, ¿sí? Y una serie de consideraciones académicas, inclusive hasta personales, ¿eh? Que al día de hoy creo que eso va a ser también un tema fundamental de análisis. Será muy diferente el caso de cada uno de los aquí presentes, pero tenemos el tiempo suficiente para que nuestros jefes de departamento académico, porque aquí sí les corresponde al jefe de mecánica, de robótica y sistemas, en el caso del maestro Vargas Aparicio y de Julián Valencia Mogollón, hacer este análisis. Claro, hay algunos que en algunas ocasiones le llegan directamente al jefe de gestión, al maestro Fidel, inclusive a un servidor, no pocos, En principio siempre lo colegiamos, el análisis, y pues cuando es necesario, inclusive también un servidor interviene para que se pueda dar algún lugar.
pero en principio a quien le corresponde es al maestro Jorge Vargas Aparicio y Julián Valencia Mogollón. ¿Vale? Muy Muchas bien. gracias. Continuamos con Iván Alejandro Martínez. Adelante, Iván. ¿Qué tal, profesor? Un gusto. Igualmente, Iván. Bueno, yo tengo dos dudas. Una es con respecto al estacionamiento. Soy de tercer semestre. Bueno, acabo de pasar a tercero. Quisiera saber cómo es el trámite para poder ingresar el auto. Pues mira, el único requisito, Iván, pues, es tener auto y tener tu credencial. Ah, ok, es que me habían comentado que se tenía que hacer un trámite de sacar un permiso en dirección y... No, imagínate. No, mira, aquí es evidentemente la persona que pues tiene un auto y tiene la credencial vigente de la escuela, pues tiene acceso, sin ninguna restricción, ¿eh? Lo que hacen es que les cambian una identificación por un barbetito de ingreso. En ocasiones ya ni siquiera es necesario que tengan el barbetito de ingreso, porque nosotros tenemos un control de las placas de sus autos cuando ingresan. Entonces ya es un protocolo que tenemos con los policías y procuramos pues, que sea de la forma más afable. Ingeniero, Sí, Fidel. tal vez ahí señalar que al momento de ingresar al estacionamiento, solo puede ingresar el conductor en el auto. Ok, es una buena acotación, porque en ocasiones lo que sucedía es que entraba mucha gente y no podíamos tener el control de quiénes entraban a la escuela. Entonces lo que se pedía hasta antes de la pandemia es que solamente el que iba conduciendo entrara por el estacionamiento. Bueno, es un acceso que está en Cerrada Secati, es una perpendicular a Azcapotzalco la Villa. Y pues las personas que lo acompañaban, pues que se bajaran en la esquina ahí de Azcapo la Villa con Cerrada Secati, caminaran cerca de 30 metros y pudiesen entrar pues por el acceso principal de estudiantes. Pero no hay ninguna restricción, lo pueden usar, Iván. Muchas gracias. La otra duda es con respecto a cómo vamos a ingresar al plantel, ya que no tenemos credencial. Sí, claro, evidentemente. Será conveniente que todos tengan su tira de materias inscrita, ¿sí? En principio ese será el primer, y una credencial en caso de que se les requiera oficial, cualquiera que sea. Sí, hay todavía, inclusive hay muchas credenciales que ya tenemos por ahí en gestión escolar, pero sobre todo los de primer ingreso, pues esto es algo que no necesariamente llega al principio del semestre. Entonces, ¿será suficiente con que impriman esto? Habrá seguramente también ahí el cuidado y la supervisión en los accesos. Realmente no habrá una restricción en este sentido. En la medida de lo posible, y quienes la tengan, pues sí, pórtenla, independientemente que no esté resellada, porque pues estos procesos también se han visto afectados debido al tema del confinamiento sanitario. Ok, profe. Y por último, ¿qué va a pasar si algún compañero se infecta estando en clases? ¿El grupo se encuarentenaría? ¿Seguirían en clases normales? Es una pregunta muy interesante y qué bueno que me la hacen, porque al final le íbamos a mencionar. Es muy probable, Iván, que dentro de las actividades que desarrollemos haya contagios. Esa es una realidad, o sea, no decirles eso no va a suceder porque tenemos los superfiltros sanitarios que matan cualquier bicho. El virus, pues eso no sucede. Tendremos un control diario de las personas que están asistiendo y se les notificará para su observación, ¿sí? Evidentemente, como algo que es fundamental es respetar el distanciamiento, el uso del cubrebocas. La experiencia y sobre todo la recomendación sanitaria es que quienes usamos estos insumos y sobre todo en la medida de lo posible cubrebocas certificados, si es posible usar la careta que se les va a proporcionar, ¿sí? También sería muy importante el lavado de manos, el
uso del gel, el distanciamiento, que es lo más importante. Eso es lo que precisamente estamos procurando garantizar para que esto sea lo menos, ¿sí? Sin embargo, yo te aseguro que van a haber contagios. Y el protocolo establece que hay que notificarlo, dependiendo también la condición de contagios, de circunstancias. Hay un comité epidemiológico dentro de la escuela y este seguramente también pues dará seguimiento a estas circunstancias. Habrá un reporte diario, nosotros tenemos que notificarlo. Al día de hoy, por ejemplo, y bueno, como experiencia, nuestro jefe de capital humano está en observación, porque el día jueves pasado me habló en la noche y me dijo, oye, acabo de tener una cena y un familiar directo pues está infectado. Esto no quiere decir pues que él esté infectado, ¿verdad? Lo primero que le dije, bueno, pues se me queda en su casa hasta que tenga usted una prueba de que no es positivo. Y evidentemente para esto atendió los días correctos. El día de hoy se hizo una prueba y afortunadamente no estuvo aquí en una condición de contagiado, pero dio positivo. Entonces es importante que también todos lo tengamos claro y ahí haremos mucho énfasis en la estancia de todos ustedes a que notifiquemos cualquier tema, inclusive seamos o tengamos alguna sospecha de tener o tengamos algunos síntomas, hay que actuar de manera responsable y pues notificarlo, ¿no? Habrá el medio para que lo puedan hacer. Quedará establecido también un código QR para que puedan ustedes registrar cualquier circunstancia y nosotros podamos atenderlo pues con toda oportunidad. Es el protocolo que se tiene establecido, Iván. En caso de haber, no sé, que esto se desborde, pues evidentemente se tomarían las medidas pertinentes y se les notificaría lo que resuelva este comité epidemiológico dentro de la escuela. Entonces todo dependería del comité epidemiológico. Es decir, en un caso de que el día 14 de febrero yo diera positivo y voy a clases presenciales y hay en riesgo de que se contagien algunos otros compañeros, solo se les notificaría. Evidentemente que no es que dependa del comité epidemiológico, no. Yo creo que el tema del protocolo depende de que todos respetemos lo establecido. Si todos usamos el cubreboca, si todos respetamos el distanciamiento sanitario, nos lavamos las manos, usamos el gel y estamos estrictamente el tiempo que está considerado para nosotros en la unidad académica, es poco probable que se dé un contagio dentro de la unidad. Y bueno, me voy a permitir comentar mi experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre que vienen uso mi cubreboca, siempre. Pues creo que es algo que nos puede ayudar en mucho. Aquí está el maestro Fidel también, el maestro Vargas. Pero nosotros ya lo tenemos muy claro, es una disciplina de usarlo siempre. Vienen estudiantes y a veces, bueno, yo siento feo decirles, pero pinte su raya, porque la verdad es algo muy feo. Estamos acostumbrados a otra dinámica con ustedes, pero lo vamos a seguir estableciendo. Y en esto nos tienen que ayudar. Va a darse el caso donde seguramente haya negligencia. Solamente del tiempo de pandemia, 2 ocasiones me vi en la necesidad de pedirle a 2 estudiantes que se retiraran de la unidad académica por negligencia, por no querer usar el cubrebocas. Y en ese sentido, yo creo que debemos de ser todos muy claros, debemos de tener un alto sentido de solidaridad institucional, porque si te cuidas tú, me cuidas a mí. Si me cuido yo, te cuido a ti. Entonces, anticipando un tanto una circunstancia de estas, pues lo primero que tenemos que identificar es si realmente hay un contagio. Una vez que se ha identificado el positivo, necesitamos notificar a los demás compañeros. Si se atendió esto de manera correcta dentro de la unidad académica, no debe existir un tema de contagio, porque los contagios pueden ser, pues, inclusive en casa, ¿no? Prácticamente durante toda esta pandemia, muchos de realmente los desafortunados decesos que se tuvieron
Pues no fueron contagios necesariamente dentro del poli, porque el poli pues, estuvo prácticamente todas las escuelas estuvieron cerradas. Hay un riesgo de contagio en casa. Entonces, ahí sí es muy importante también tenerlo claro, porque ahí es donde regularmente tampoco, o también en el transporte público, ¿no? Y ahí sí, pues es algo que nos rebasa a todos. Es otra de las realidades, que debo de mencionarlo. Ahí sí no, pues podemos mandar por cada uno de ustedes en auto Uber y sanitizado, porque eso es imposible. Sin embargo, hay que procurar tener estas medidas, Iván, siempre respetarlas. Insisto, va a darse el caso de algunos contagios por negligencia, por descuido, por varias razones. Lo primero es notificar e identificar si realmente es un factor de riesgo y sea un tema de un caso aislado. Donde identifiquemos que sea algo general, pues seguramente se tomará ya la decisión de citar este comité para tener la opinión de manera colegiada y la medida correspondiente. Muchas gracias, profe. Un gusto. Dele clic. Igualmente, Iván. Continuamos con Nicolai Andrés Niño. Hola, Nicolai, ¿cómo estás? Descripción. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Ingeniero, pues prácticamente lo mismo que Iván, los que ya ingresamos desde hace varios semestres anteriores con respecto a la, a la credencial y también igual lo del estacionamiento, prácticamente que era lo mismo. Pero pues ya me quedó claro. Ok, entonces ya no hay duda, ¿o todavía tienes duda? No, pues en este caso para los de posgrado se tendría que hacer entonces con el ingeniero Guillermo o con el ingeniero Gerardo. Qué bueno que lo preguntas, Nicolai, porque Nicolai es nuestro representante consejero de posgrado. Sin embargo, el tema de posgrado es una condición completamente distinta a licenciatura. Licenciatura tenemos cerca de los 7,000 estudiantes y posgrado ni remotamente llegamos a los 200, ¿sí? En condiciones completamente distintas. Ahí se ha dispuesto inclusive la habilitación de 3 aulas. Esto ya se colocaron de forma correcta, inclusive hasta aire acondicionado se dispuso para que tuviesen una mejor condición. Y consideramos que ahí el tema sanitario tiene un menor impacto por el distanciamiento. Sin embargo, también se le pidió a las y los profesores de posgrado que solamente el 50% del tiempo que tienen destinado la atención a los estudiantes fuera de manera presencial, para todavía abatir más el tema del posible contagio. Y están prácticamente ubicados en bloques de semestre par y semestre non. En los semestres pares acuden una semana y los nones en otra semana. Aquí las dinámicas son muy distintas en un principio de estructura, en un principio de cantidad de alumnas y alumnos, de espacios, las mismas dinámicas de las actividades que tienen, pues son completamente diferentes. En este sentido, ya hubo una reunión también con todos las y los profesores de posgrado. Se les dijo la forma en que vamos a trabajar. En lo general, bueno, no es que hayan estado no de acuerdo, pero todos coincidieron, ya que fue una indicación en el ánimo de que prevalezca las mejores condiciones sanitarias. Cualquier particularidad la estamos atendiendo a través de, como bien lo refieren, del maestro Gerardo Villegas y del maestro Salvador Antonio Paredes, que es el jefe de la sección de posgrado. El estacionamiento también, en lo general, está dispuesto para todos los miembros de la comunidad de posgrado. Regularmente, por las dinámicas, los maestros siempre llegan primero que los estudiantes, pero el estacionamiento pueden ocupar el de los alumnos de licenciatura sin ningún problema, sin ninguna restricción, en caso de que no encuentren lugar en el área de posgrado, pero tienen que estar habilitados todos los espacios. Muchas gracias, ingeniero. Por nada, Nicolai.
Miguel Acevedo, adelante, Miguel. Perdón, Inge, es que no le podía quitar el mute. ¿Sí se me escucha? Sí, te escuchamos bien, Miguel. Gracias. Adelante. Es una pregunta un poco regresando a lo que ya se tocó, pero con una pequeña diferencia. En cuanto al estacionamiento, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no cuento con credencial escolar y no es tal cual un coche, es una motocicleta? También, no hay ningún problema. Inclusive hay un área un poco más afable para las motocicletas. ¿Sí? Si llegas temprano, inclusive hasta derecho a sombra te corresponde. Entonces, no hay ningún Ok. problema. Es lo mismo. Va, perfecto. Más que nada será como que mi Prácticamente duda. las motos no tienen restricción en tema de cantidad. Nunca hemos tenido el caso que se queden afuera. El caso de los autos, sí, porque es un número así muy, bueno, en relación al espacio. Una moto pues, es de menor dimensión, entonces hay espacios suficientes como para poderlo hacer. Inclusive, dice de paso, algunas ocasiones yo llego también en motocicleta y me estaciono al lado, ahí con ustedes, con los estudiantes. Ok, perfecto. Perdón, si no es mucha indiscreción, ¿qué moto tiene? No, pues es una, no sé mucho de marcas, Miguel, pero igual que la tuya tiene 2 ruedas. Va, Lo que gracias. sí, Bueno, lo que sí uso casco, casco y guantes, eso más allá de la muy moto. bien. ¿Sí? Gracias. No, cuídate. Pues aquí no tengo ya más preguntas, sin embargo, pues si alguien tiene alguna duda, creo que una de las circunstancias que debemos de propiciar y seguramente incentivar es la comunicación con nuestro sector estudiantil. Es muy importante para todos mis colaboradores y un servidor el tener una comunicación estrecha. Se ha visto afectada, yo a veces me veo rebasado, debo de comentarles, me mandan muchos mensajes, a veces pues pensamos que si le mandamos el mensaje o la petición al director, pues más rápido. Pero resulta que luego se me acumulan los casos y la verdad a veces me veo rebasado. Les pido mucha paciencia. Ahora ya con la actividad presencial seguramente tendremos un poco más de comunicación inmediata. Y bueno, pues yo les invito a que sigamos teniendo esta comunicación. La verdad es que será muy grato el poderles ya saludar, aunque sea a la distancia, ¿no? Porque eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta, aunque ya tengamos esta actividad de presencial regulada. Sin embargo, yo les aseguro que en la medida de que respetemos estos lineamientos sanitarios básicos, elementales, en verdad no son tan complejos, más allá de que a veces se rocían ciertas soluciones como filtros, que los tapetes y todo eso, lo que se ha visto y lo que se ha pronunciado inclusive desde un punto de vista científico ha sido el asunto de los cubrebocas, el asunto del lavado de manos, el uso de gel, el distanciamiento sanitario también muy importante, y la responsabilidad que si alguno de nosotros, pues por mínimo que sea el síntoma, si tienen duda o alguna sospecha de que son positivos al virus del COVID, pues que hagamos la prueba, ¿no? En la medida de lo posible, para tener un mayor cuidado de nuestra comunidad. Y aislarnos, digo, no pasa absolutamente nada. Habrá seguramente todas las consideraciones para que se puedan atender estas situaciones. Ok, Maestro Fidel y posteriormente Ilse, de nueva cuenta. Adelante, Maestro Fidel, creo que ibas a completar el comentario. Sí, en referencia, bueno, ya que estuvimos hablando un poco de la parte de las inscripciones, yo Sí. pediría evidentemente a todos los estudiantes que van a ser partícipes, sus demás compañeros de esta reunión, que tengamos en cuenta que al momento es un semestre semipresencial, como lo habíamos mencionado, o híbrido, como lo mencionan, en el sentido de que usemos correctamente las unidades o que hagamos una correcta inscripción, tomando en cuenta esto. ¿Por qué? El semestre pasado tuvimos también números récords en bajas de unidades de aprendizaje, en donde pues evidentemente
el problema no es subir y bajar, o sea, lo podemos hacer. El gran problema es que ustedes mismos se ven afectados con este tipo de, no sé cómo llamarlo, dispendio, actitud, o sea, inscriben las materias que evidentemente están en su derecho. Sin embargo, en la primera semana, y no les miento, el primer día ya teníamos 40 solicitudes de baja, ¿sí? 40 solicitudes de baja. Entonces, las estamos dando de baja con la regularidad que corresponde. Sin embargo, esto ve afectado a los estudiantes que muy posiblemente pudieron ocupar esos lugares, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta que hoy día tenemos una situación, seguimos teniendo una situación atípica y ahorita necesitamos optimizar esta estructura que tenemos, porque por todo lo que ya se ha comentado aquí. Sin embargo, invito a todos los presentes y a quien vayan a ser partícipe de esta reunión, que utilicen esos créditos, esas unidades de aprendizaje que van a escribir de forma responsable, para que podamos utilizar los lugares para un mayor beneficio. Porque al final del día, una unidad de aprendizaje dada de baja prácticamente es una unidad de aprendizaje que nadie va a aprovechar, ¿sí? Por los tiempos de inscripción, ¿sí? Entonces, este era el mensaje, ingeniero. Sí, muy bien. Es parte de lo que hemos comentado y es importante que tengamos una correcta trayectoria. Sobre todo no llegar ahí en el dispendio donde sabemos que es probable que no continuemos en esa unidad de aprendizaje. Y aprovecho la ocasión para comentar que es muy seguro que el siguiente semestre ya inclusive haya un candado por la seriación que tienen algunas unidades de aprendizaje. Para algunas se requiere un precedente y ahorita muchos se inscriben sin tener el precedente correspondiente. Pero hay una trayectoria ideal que está fundamentada en un acuerdo de colegio académico. Entonces todavía va a ser un poquito más la restricción. Si por alguna razón hay materias seriadas donde pues evidentemente se requiere un antecedente, hasta que no cursen la materia A, van a poder cursar la materia B y no saltar directamente a la materia B, porque ¿qué es lo que sucede? En lo general, muchos reprueban la asignatura porque no tienen el conocimiento previo. Y esto además está fundamentado en un acuerdo académico. Entonces, esa parte, ese protocolo adicional lo vamos a establecer para el siguiente semestre. Y en cierta medida, pues también vamos a garantizar que no se expongan o no lleguen pues prácticamente pues ya con una materia reprobada, ¿no? Porque pues si se requiere un precedente de conocimientos, imagínense, no tendría ningún sentido. Evidentemente hay algunas otras opciones para poder acreditar algunas unidades de aprendizaje, como son los saberes previamente adquiridos, ¿no? Y ahí se pudiese justificar si es que tienen ustedes ya algunos conocimientos previos de alguna materia. Muy bien, maestro Fidel, muchas gracias. Ilse, continuamos contigo. Justamente iba a preguntarle sobre los exámenes de saberes previamente adquiridos. Me están preguntando que si se requiere presentarlo en este semestre ya de forma presencial o cómo va a realizarse todo el proceso, porque no sé si en línea se realizó todo lo demás, pero me están preguntando justamente ahorita de este semestre que es híbrido, cómo va a ser y cuáles van a ser los pasos y si van a tener que presentarse en la escuela para que sus exámenes se los apliquen. Mira, regularmente este tipo de solicitudes no es una condición general para toda la comunidad. En promedio, a ver si alguien de ustedes me apoya, ¿cuántas solicitudes promedio tendremos por semestre de saberes previos? Aproximadamente, o sea... Gabriel.
tenemos aproximadamente 5, de 5 a 10 solicitudes por semestre. 5 Ahorita, durante la pandemia, no tuvimos. Entonces, realmente es una cantidad muy baja de solicitudes que con toda franqueza ya sería, como no hay un tema desbordado del número de alumnos, ya sería consideración de cada uno de los aplicadores. ¿Sí? Es así. En el caso, por ejemplo, ¿Perdón, maestro Fidel? Yo. Sí, adelante. Sí, estoy hablando de solicitudes magras. Vamos, el alumno solicita, han llegado a solicitar 10, por ejemplo, pero dependiendo de la entrevista que hace la academia, varias pueden no proceder. Las calificaciones asentadas por semestre no rebasan las 7. Así es. O sea, son muy poquitas, pues. Y las que se aprueban porque hay una serie de consideraciones, ya que algunos estudiantes dicen, no, pues yo tengo los conocimientos, pero no lo fundamentan. Y realmente, bueno, pues como es un tema ahí colegiado y no es tan sencillo evaluar todo, pues todo un curso, la academia o el presidente de academia determina dónde es procedente o no. Y ahí sí, pues es un criterio académico. Entonces, son muy poquitos, Ilse. Muchas gracias. Entonces le digo a mis compañeros que chequen bien dependiendo del aplicador, ¿verdad? Sí, que lo ¿Y soliciten. eso se vería en gestión o directamente con usted? Bueno, las solicitudes hay todo un protocolo para hacerlo. Evidentemente que cualquier solicitud que me hagan, pues yo la canalizo al área correspondiente. Pero en este caso está referido a, bueno, los jefes de carrera son los jefes de carrera. Una atención directa. En el caso del maestro Vargas Aparicio, el maestro Julián Valencia Mogollón. Si es robótica e ICISA, es al maestro Vargas Aparicio. Si es mecánica, al maestro Julián Valencia Mogollón. Muchas gracias. No, de nada, Ilse. Pues parece que ya no tenemos preguntas de momento. Les comento, vamos a seguir reuniéndonos con los diferentes semestres que restan. Es noveno, octavo, séptimo y sexto. El día de mañana. Seguramente habrán también dudas muy específicas de semestre, pero algunas muy generales. Las vamos a seguir transmitiendo por Face para que puedan tener acceso todos los miembros de la comunidad. Consideramos que con la asistencia de ustedes hubo una excelente representación del sector estudiantil, pero seguimos en comunicación con cada uno de ustedes. De igual manera, les recuerdo que todos los servicios ya están también dándose de manera presencial. Hay algunos que por la eficiencia que se ha tenido pues, seguirán siendo en línea. Vamos a procurar también recurrir a ello. Habrá algunos que no tengan seguramente la experiencia grata por todo lo que implicó el distanciamiento sanitario. Debo comentar que muchos de los jefes de gestión escolar, bueno, cualquier jefe, muchos de los jefes trabajaban solos, no tenían asistentes, entonces era algo muy complicado para atender, seguramente con la necesidad de los tiempos que ustedes solicitaban los servicios, pero bueno, ahora de manera presencial ya tenemos a los colaboradores de apoyo y asistencia a la educación y eso seguramente también resolverán mucho los tiempos de atención, que puedan ser, insisto, en línea y de manera presencial. Hay muchos casos que en verdad requiere que vengan a la escuela, porque son muy complicados. Cuando es en la situación, así se plantea. Es importante venir a la escuela. ¿Sí? Ya estamos trabajando desde hace un buen rato, atendiendo de manera presencial. Y ahora, pues evidentemente, vamos a procurar también seguir atendiendo en línea, pero algunos casos es fundamental que asistan. Cuando sí sea, se los haremos saber muy puntualmente. Pues les agradecemos la asistencia a todas y todos ustedes. Insisto, es un semestre complicado. Es yo creo que más complicado el regresar que el habernos ido en algún momento. Sin embargo, estamos seguros que con el apoyo de nuestra comunidad estudiantil
vamos a poder solventar todos los problemas que tengamos. Debo de comentarles que somos la primera escuela que ha tenido inscripciones de manera anticipada y eso nos permite también llevar un control un tanto más adecuado, sobre todo para este tema de análisis de la ocupabilidad. ¿Sí? ESIMA Azcapotzalco sigue siendo por mucho referente y seguramente la actitud y el comportamiento y el apoyo de todos ustedes no va a ser la excepción durante el desarrollo de las actividades del siguiente semestre. Les mandamos un gran abrazo desde la ESIMA Azcapotzalco a todos y todos ustedes, a nombre de todo mi equipo de trabajo, quien pues está aquí trabajando ya de manera un tanto más ardua desde hace ya unos cuantos días. Y debo de decirles también una cosa, jamás dejamos de atender en la contingencia sanitaria. Siempre hubo funcionarios que estuvieron atendiendo de manera presencial, lo cual yo les aprecio a ellos. Y también reconozco toda la labor que ustedes como estudiantes han hecho, sobre todo también la gran paciencia y la tolerancia que han tenido, porque sabemos de muchos casos complicados. Y en verdad es una gran comunidad, la de ESIMA Azcapotzalco. Pues cuídense mucho y estamos atentos a todos ustedes. Que tengan una excelente noche.